Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Atención pasajeros, siguiente estación, La Inspiración. Siéntate, relájate y disfruta del viaje. Cruce de vías. Un encuentro de experiencias. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Ya en estos calurosos días, ya comenzó el calorcito aquí en Guadalajara y bueno, donde ustedes nos escuchen, me imagino que también ya están con climas cálidos. Y hoy aquí en Valora estamos más que cálidos porque estamos festejando el cumpleaños de nuestro jefe Lalo. El día de hoy. Este programa va por ti, Lalito. Un abrazote, muchas bendiciones y ahora sí que una calurosa oración de todos, ¿no? Así es, y pues también a Lupita, a Meche, que son las cabezas, y a Fabi, que es la que hace posible ahí en los controles con los botoncitos y la compu, que ustedes y nosotros estemos en comunicación. En este su programa Cruce de Vías, como cada martes en punto de las 4 de la tarde. Los invitamos a apoyarnos en esta campaña de compartir estrellas para seguir iluminando vidas. Esta campaña que hace Facebook que nos ayuda a que con su generosidad podamos apoyar los distintos apostolados que tiene Valora para que las instalaciones con las que transmitimos con todo el cariño del mundo para ustedes cada semana pues estén en condiciones dignas de luz, aire acondicionado, cámaras y demás. Micrófonos, entonces, bueno, apoyen esta campaña de compartir estrellas para seguir iluminando vidas, ¿no, Jessie? Sí, bienvenidos a su programa que se llama Cruce de Vías, a esta su estación que se llama Valora Radio y por supuesto a este rinconcito tapatío llamado Guadalajara desde donde estamos transmitiendo, como tú ya lo sabes, y si no lo sabes te lo decimos, los martes a las 4 de la tarde, Jessie Calleros y Cristi Parra y bueno, pues por supuesto que estamos engalanadas con tu presencia. Hoy tenemos un tema, pues es un poquito rudo, porque creo que no es fácil hablar de lo que incomoda, pero creo que es un tema también muy sensible. Es el tema de la violencia. Y la verdad es que preparando el tema creo que pudimos darnos cuenta de lo importante que es justamente sensibilizarnos de una realidad que probablemente tú estés viviendo en estos momentos y si no tú, alguien muy cercano a ti. Muchas de las veces de manera silenciosa y solitaria, que es lo que más duele en ocasiones. Sí, y también darnos cuenta que hay muchos tipos de violencia, no solo son los golpes, sino también hay otros tipos de violencia que también nos pueden afectar de una u otra manera, ¿no? Y no solo en el matrimonio, no solo dentro del hogar, sino a veces también entre novios, entre amigos, entre compañeros de escuela y de tantas formas que nos hemos dado cuenta recientemente, ¿no? Esa violencia en las escuelas, esa violencia a los chicos que por el bullying y por estar grabando entre todos, pues se ejerce un grado muy fuerte de violencia sobre personas al grado de costarles la vida, ¿no? Y eso es bastante lamentable. Sí, la verdad es que le platicaba a Cristi que algo que a mí me impacta muchísimo es que creo que todos, sin excepción, en algún momento hemos sido violentados o hemos violentado. Y eso está muy tremendo porque quizás no como un círculo vicioso que vivas todos los días, afortunadamente no todos, pero seguramente digo, pues obviamente somos... tendemos al pecado, tendemos a equivocarnos, somos imperfectos y en medio de esa equivocación, de esos defectos que tenemos, muchas veces somos impacientes, muchas veces pues quizás somos criticones, muchas veces nos creemos un poquito más que los demás o que estamos en lo correcto y caemos en la soberbia y bueno, pues por supuesto que todo eso va marcando el corazón de otras personas. Nuestro tema de hoy, corazones violentados, tiene muchísima tela de dónde cortar y queremos que seas tú, no solamente pues quien nos escuche, sino que quien también pueda participar y no sacando los trapitos al sol. Quizás sí puedes compartir tu testimonio, pero también puedes ayudarnos y participar compartiendo. Dale clic a esa flechita que tienes debajo de este videíto para que, bueno, pues seguramente todos tus contactos que puedan ver este programa por ahí cuando estén fisgoneando en Facebook tengan la oportunidad de abrirlo y escuchar un mensaje positivo que muchas de las veces puede salvar una vida, Cristi. Qué tremendo, porque de verdad cuando lo vives en solitario pueden haber estos momentos de desesperación en los que no encontramos salida, ¿no? Y que sepas que no estás solo en ningún momento.
aunque en ese momento en tu espacio vital creas que no hay alguien cerca de ti, la verdad es que a la mano están las asesorías Valora. Hay tantos grupos de atención en situaciones de emergencia a nivel civil, a nivel religioso. Y bueno, que tú sepas que puedes acudir en cualquier caso, puedes a cualquiera de estas instancias para solicitar el apoyo que tú requieres. Sí, totalmente. Vales muchísimo, seas hombre o seas mujer. Y si quizás a veces te cuesta trabajo recordarlo, estamos aquí para recordarlo para ti. Y definitivamente este Dios que nos ama nos ha hecho para ser amados y para amar. Si nos equivocamos en eso, bueno, pues es necesario poner un alto, poner un fin a esos círculos viciosos de violencia que además, bueno, pues sí, efectivamente nos inundan en el mundo de hoy. Entre noticias aquí en México y en todo el mundo, bueno, por supuesto, estas violencia intrafamiliar, incluso en el trabajo, en la escuela, como lo decía Cristi. Bueno, pues creo que es un tema sí o sí importantísimo que necesitamos compartir y sobre todo profundizar. Así es que quédate con nosotros. Vamos a comenzar con nuestra pizca cultural como cada semana. Y bueno, pues estos minutitos los tienes tú para que puedas compartir este video y además, pues regalarnos también estrellas. Vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy. Quédate con nosotros. Estás escuchando Cruce de Vías. Entre su razón y mi razón, saque usted su conclusión. Entre su razón y mi razón, pizca cultural. ¿Sabías que la violencia también se mide? Y para eso no existe una regla, sino que existe algo llamado violentómetro. El violentómetro es una herramienta que sirve como material gráfico y didáctico en forma de regla, que consiste en visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas o muy visibles en nuestra vida diaria y que muchas veces se confunden o desconocen. Desafortunadamente, se encuentra en muchos lugares. En casa, en el trabajo, las escuelas e instituciones, pudiendo venir de amigos, conocidos e incluso familia. El conocimiento de todo aquello que es violencia resulta una obligación para todos, pues nos permite estar alertas, capacitados y atentos para detectar y sobre todo prevenir toda interacción que resulte siendo un maltrato y una falta directa a nuestra dignidad como personas. Así que presta atención, pues te explicaremos brevemente las escalas del famoso y, sobre todo, útil violentómetro. Se divide en 3 niveles o escalas de colores. Cada una denota una alerta o foco rojo. Las escalas van del amarillo o menos grave al rojo o más grave, pasando por el color naranja. Sin embargo, todas las formas de violencia son totalmente contrarias a lo que fuimos llamados como seres humanos: amar y ser amados. A continuación mencionaremos de forma breve algunas de las acciones que cada uno de los 3 niveles denuncian en el violentómetro, con la intención de que pudieras y puedas reflexionar si alguna vez has caído o recibido algún tipo de violencia. Para entonces tomar cartas en el asunto, pues lamentablemente está demostrado que la violencia, una vez que inicia, escala sin darnos cuenta de forma muy peligrosa. Primer grado: bromas hirientes, chantajes, engaños, mentiras, ser ignorado, hacer escenas de celos frente a amigos, culpar injustamente, descalificar, ofender, ridiculizar, humillar en público o amenazar. Ten cuidado, la violencia aumenta. Segundo grado: intimidaciones, prohibiciones para realizar o hacer algo que tú quieres, el control de acciones en general, ser perseguido o espiado, ser restringido en el uso del dinero, destruir artículos personales o documentos, sentir miedo o tener miedo a esa persona que violenta, manosear sin consentimiento, acariciar agresivamente, golpear jugando, pellizcar o arañar, empujar o jalonear y, bueno, bofetear también. Busca ayuda si estás en este grado o si has recibido algo como esto. No permitas la violencia. Tercer grado: patear, dejar encerrada a la persona, amenazar con objetos o armas, prohibir usar métodos anticonceptivos
o incluso obligar, por supuesto, a utilizarlos. Presionar para que quedes embarazado o para pues llegar a un embarazo. Ser obligado a llevar a cabo prácticas sexuales con las que no te sientes cómodo. Amenazar de muerte, obligar a tener relaciones sexuales, ser abusado sexualmente, violar o intentar asesinar, o bueno, pues lo trágico, llegar al asesinato. Toma decisiones ya si estás en este grado. Necesitas ayuda profesional. Triste, pero lo cierto es que todos, sin excepción, hemos sido víctimas o victimarios en el círculo vicioso de la violencia. Pero todos también fuimos diseñados con inteligencia y voluntad suficientes para decidir y actuar, rompiendo ese círculo, venciendo el mal en abundancia de bien. Esta fue nuestra pizca cultural. Espera de nuevo una pizca cultural. Los encuentros espontáneos son los mejores. ¿Y qué crees? Un personaje acaba de abordar historias impresionantes que nos incitan a hacer lo imposible. ¿Algún asiento disponible? El placer de conocer. ¿Qué tal? Pues la verdad es que creo que esta pizca cultural introduce de manera perfecta, bueno, pues la importancia de este tema que estamos abordando el día de hoy, Cristi. Y bueno, pues quiero reiterar la invitación a que puedas compartir este video, porque si bien quizás no lo ven en este momento, va a quedar en tu Facebook y seguramente alguien puede llegar a verlo y hacer una diferencia importante en su vida. Así es que, bueno, pues la buena noticia es que tú puedes hacer la diferencia en una vida sin siquiera darte cuenta, ¿no? Así es, porque los algoritmos de Facebook pues comparten la información que otras personas están buscando y de esta forma podemos llegar a muchos corazones más. Totalmente. Así es que bueno, pues para esta sección que es el placer de conocer, tenemos 2 testimonios, aunque no presenciales, sí testimonios muy reales, que por cierto pues son testimonios que buscan a Lupita Venegas para pedir consejo. Uh-huh. Y bueno, pues estas son 2 mujeres que se acercan a ella justamente mencionando que ellas sufren de violencia. Una de ellas física, la otra no precisamente física, pero no por eso menos importante y menos grave, ¿no? Entonces, queremos invitarlos a escuchar el testimonio 1 y después vamos a platicar un poquito acerca de lo que Lupita Venegas le responde a esta personita que pues en confianza le platica, y después el testimonio 2 para también mencionar algunos puntos que, por cierto, pues ya van desarrollando el tema de qué podemos hacer ante la violencia en nuestro mundo y sobre todo si tenemos pues este círculo de violencia cercano en casa, ¿no? El primer testimonio dice así: Lupita, ya son 23 años de casada y los mismos años que llevo de maltrato. Vivo al lado de un alcohólico que se pone agresivo y nos ha hecho vivir en un infierno a mis 5 hijos y a mí. Los 3 mayores son alcohólicos también. Y las 2 mujercitas se están haciendo muy rebeldes. Andan en malos pasos. ¿Hasta cuándo tengo que aguantar? Yo viví también con un padre alcohólico. Esta vida injusta es lo único que conozco. Estoy cansada de lidiar con estas cosas. Estoy cansada de buscar una salida. Estoy cansada de vivir. Ayúdame. Y esto lo firma Rosario. Y bueno, pues ante esta realidad que, por cierto, bueno, pues yo creo que imaginemos pues lo que estaba sintiendo ella, pues ahora sí que en medio de esta situación que pues no había sido, me golpeó ayer, sino 23 años ya de tener pues esta historia pues trágica. Sí, pues Lupita empieza a mencionarle justamente que bueno, pues esto sin lugar a dudas es reflejo de la realidad, no de una, sino de muchas familias actualmente, ¿no? O sea, no eres la única, querida Chayo. Desafortunadamente, el mundo, pues sí, está contagiándonos de ese mal, pero pues hay una esperanza, ¿no? Y ella empieza justamente a decirle que la razón o la raíz de que luego caigamos en estas situaciones y círculos de violencia, pues es justamente que el mundo actual desconoce esta famosa, o no tan famosa, pero sí famosa entre quienes buscamos construir esta mejor versión de nosotros mismos y esta mejor versión del mundo, dignidad humana. Esta dignidad humana
en la que pues se está desvirtuando totalmente lo material y a la persona en sí misma, porque empezamos a usar a las personas y amar a las cosas, cuando en realidad pues estamos llamados a todo lo contrario, ¿no? Así es increíble cómo por miedo, por ignorancia, no se ha podido poner freno a estas situaciones que se viven en las familias. Y desgraciadamente se va repitiendo de generación en generación, ¿no? O sea, no me gustó cómo era mi papá de violento, puede decir alguna persona, pero inconscientemente buscan un marido que sea igual, ¿no? Que les dé el mismo trato. Y yo creo que es importante el darnos cuenta que se pueden romper estos círculos, ¿no? Estas cadenas de violencia, el decir, bueno, si no te gustó el trato que te dio tu padre, el trato que te dio tu marido, bueno, tú puedes crear un cambio en las siguientes generaciones, ¿no? En los hijos, en las hijas, el decirles a las hijas, no permitan que las traten así, y a los hijos, por favor, no traten a las mujeres de esta forma, ¿no? Totalmente, porque el pasado no te determina, definitivamente sí te puede llegar a afectar, pero el pasado no te determina. Lo muy importante, pues, es caer en cuenta de que es importantísimo ponerle nombre y apellido al problema que estamos viviendo, porque muchas veces, como estamos tan acostumbrados a lo que se vivió en el pasado, ni siquiera nos damos cuenta de que lo que vivimos no es normal, aunque sea común. No es lo que tendría que ser, aunque pues esté sucediendo, ¿no? Y también que les quede muy, muy claro que tu valor como persona no está cuantificado por el trato que recibes, ¿no? Claro. Puede O por ser, lo que te dicen. O por lo que te dicen, o por lo que hagas. Es que tú no eres nadie, tú sin mí no eres nadie, tú no mereces que nadie te quiera. O sea, yo te hago el favor de ponerte atención, ¿sí? Y no mereces que haga más por ti. Claro que no. Todos tenemos una dignidad enorme solo por el hecho de ser personas, por el hecho de ser hijos de Dios. Hayas nacido en las circunstancias que hayas nacido, no hay almas ni dignidad de primera, de segunda ni de tercera. Todos somos de primerísima, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Totalmente. Y bueno, pues como hijos de Dios estamos justamente llamados a poner pues un alto a la violencia, ¿no? Que eso es justamente lo que ella le menciona. Aunque existan estos desórdenes en los hogares, bueno, pues lo cierto es que existen por ignorancia, por miedo y porque no sabemos poner límites ante las injusticias, los vicios y por supuesto la violencia, el mal en general. ¿Cuáles son los antídotos? Dice Lupita. Bueno, pues son dos. El aprendizaje, o sea, el conocimiento y la fe. La fe para no perder la esperanza en que las cosas pueden cambiar, hacer lo que está en nuestras manos, ponerlo en oración y tomar decisiones valientes ante eso, ¿no? Entonces, ella la invita a no permitir las faltas de respeto. Imagínate, ella lo menciona como, pues, demostrado estadísticamente. Dice, estadísticamente está demostrado que tan solo el hecho de que tú hagas esto, si no me estás viendo, que pongas una señal en alto con la mano y digas firmemente, no me ofendas más, detiene la agresión hasta en un 50% de los casos. Entonces, esto me hace mucho clic porque hace algunos programas, ya hace algunos meses, si no es que años, tuvimos aquí a una experta en bullying. Y justamente ella mencionaba que una de las estrategias para que un niño deje de ser bulleado es que con firmeza, frente al bulleador, se plante con los dos pies firmes y entonces le diga alto, ¿no? Alto, sí. O sea, a mí no me hagas esto, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente estos límites, aunque pudieran parecer cosa imposible, ¿por qué? Porque existe esa ignorancia y ese miedo, pues son recursos para detener la violencia. Y entonces ella también menciona esa parte de que justamente necesitamos conocer nuestra dignidad como persona, lo que valemos, para entonces poder defenderla. Decir, oye, yo valgo y no tienes por qué hacer esto, ni yo tengo por qué permitir eso, ¿no? Y pues a mí es importante el infundir valores en la familia, porque los valores no están perdidos, los valores ahí están requiriendo de gente valiente que se decida a vivirlos, ¿no? Hay que llamar bien al bien y llamar mal al mal y no estar tolerando esas faltas de respeto. Dios te quiere y te quiere bien, Dios no te maltrata, Dios te quiere que estés digna, que seas bien tratada, que seas tratada con respeto, o sea, que respetes y seas tratada con respeto, ¿no?
Claro, totalmente. Entonces, bueno, pues justamente, ¿qué es lo que no deberíamos hacer? Dice Lupita. Bueno, pues no quejarnos, lloriquear, ponernos pues como la víctima que al final pues no puede hacer nada en lo absoluto ante la situación, o peor, ¿no? Tomar venganza, revancha ante la situación, mandarlo a volar, hacer la guerra, el pleito, los gritos, el intercambio de golpes, porque lo único que vamos a hacer es alimentar el círculo de la violencia. Entonces, este camino no es el que necesitamos tomar, aunque sea pues quizás el que aparentemente pues nos está llevando a tomar la situación. ¿Qué camino sí funciona? Bueno, pues únicamente el de la paz y el amor. Lupita menciona a San Juan de la Cruz, que él decía que un alma que ama no cansa ni se cansa. Entonces, bueno, pues no desfallecer en el intento de poder hacer lo que esté en nuestras manos. Número 1, pues el esposo de Chayito lo que necesita pues es ser comprendido. ¿Cómo? O sea, es el que está violentando. ¿Cómo lo voy a comprender? Bueno, pues porque seguramente esto está reflejando lo que hay en el corazón, ¿no? Así es. Alguien que nunca aprendió a amar, no le puedes exigir amor. Pero sí podemos enseñarle a amar a esa persona que tuvo sus carencias en su infancia, ¿no? Y lejos de juzgar o condenar es entender, o sea, no te doy la razón, pero entiendo por qué actúas de esa forma y podemos hacer algo por cambiar esa situación. No le puedes exigir ternura a alguien que solo recibió golpes también, a su vez. Así es. Y bueno, pues muchas veces no va a ser a través del diálogo, porque a veces nosotras como mujeres nos aferramos a que sea a través del diálogo, hacerlo entender y que él solito haga el cambio. Muchas veces es a través de poner límites pues muy marcados y de una manera muy astuta, no límites. Me pegas, te pego, ¿no? Como lo acabamos de mencionar. Por ejemplo, cuando se trata de maltrato físico, pues sí se necesitan consecuencias. Por ejemplo, una demanda puede ser la opción. Lupita se lo menciona a ella. ¿Qué crees? Verdaderamente, si tienes que hacerlo para poner tu vida a salvo y la de tus hijos, pues adelante, porque él tiene que darse cuenta de que existen consecuencias. Y justamente los límites existen para eso, para defendernos y para protegernos y justamente pues también para respetar estos valores familiares. Entonces, bueno, pues básicamente ese es el primer testimonio. El segundo tiene que ver con violencia, pero no específicamente la física, que es luego la que a veces se mete como la humedad y no nos damos cuenta de que existe el enemigo viviendo en nuestras casas. Y dice así Ana María: después de 16 años de matrimonio, buscando la manera de seguir juntos, ya no puedo más. Mi esposo me ha ofendido tanto, me llama prostituta todas las veces que puede, cree que lo engaño, me investiga, me impide salir, me pregunta constantemente dónde estoy y qué estoy haciendo. Me prohíbe el celular, no me da dinero, él hace las compras ya que dice que no confía en mí y todo esto se hace cada vez peor. La situación obviamente afecta a mis hijos. Un fin de semana quiso llevárselos, pero 2 de ellos se negaron. Entonces mi marido los amenazó con no darles dinero porque lo habían despreciado y que eso para él era como si ya hubiesen muerto. Mi familia me ofrece trabajo y ayuda, pero él no me deja ir, a menos que le deje a los niños. Y esto es una tortura. Siento que estoy volviéndome loca. ¿Qué realidad tan difícil y qué realidad en ocasiones tan común? Lamentablemente, ya sea él o ella, pueden llegar a caer en enfermedades, literalmente son enfermedades a nivel mental, que son como estas celopatías, ¿no? Entonces, ya de entrada, pues obviamente si tú estás pasando por algo así, pues te abrazamos con el corazón y te decimos que pues siempre puede haber un cambio positivo. No quiere decir que tengas ya que olvidar la relación, que puedas dar todo por terminado. ¿Por qué? Porque siempre, pues ahora sí que como cristianos hay que esperar el buen final, no dejando todo en manos de Dios, sino haciendo lo poco que te toca para que Él pueda hacer lo mucho que puede hacer por nosotros, ¿no? Y lo que decíamos de las consecuencias con los hijos o de romper este círculo, no es de que me puedo salvar yo, pero te dejo a mis hijos, ¿no? O sea, porque claro, sigue la escuelita, sigue esta escalada de violencia, cuando en realidad lo que queremos lograr es el objetivo contrario, ¿no? De que haya unidad, de que haya una equidad, de que nos tratemos con respeto, de que los recursos sean utilizados adecuadamente para cubrir las necesidades de la familia. Y bueno, pues esto nos debe de llevar a reflexionar
y tratar de manera distinta a nuestra familia, ¿no? Totalmente. Tenemos algunos comentarios antes de continuar con la respuesta que le da Lupita a este testimonio. Nos dice Rubén del Toro, saludos y bendiciones, excelente tema. Muchas Víctor gracias. Tarrillo Barbosa, saludos y muchas bendiciones desde Perú, excelente tema, gracias, saludos hasta Perú. Saludos, Y Víctor. Javier Maitorena Rivera, excelente tema, saludos, Dios les bendiga. Muchas gracias a todos. Por favor, ayúdenos a compartir, que queremos llegar a esas personitas que quizás están pasando por algo muy similar a estos testimonios. Y Lupita, ¿qué es lo que le responde a Ana? Le dice, querida Ana, bueno, ya de entrada sí, partamos de la realidad de que pues muchas parejas pues tienen como, pues es normal, ¿no? O amas a la persona, la quieres en total fidelidad y exclusividad, pues sientes celitos ante la relación que tiene pues quizás con otras personas. Sin embargo, ya cuando esto se vuelve excesivo, ya pues existen reclamos, ya se trata de violencia psicológica. Y esto es algo bien importante. En ocasiones podemos decir, ay, sí, no, es que es celoso, no pasa nada. Pero en realidad eso a nivel persona te va afectando de una forma no saludable. Entonces, bueno, pues el maltrato psicológico, menciona Lupita, se da justamente cuando se desmerecen los logros del cónyuge, cuando se le controla con celos enfermizos que le degradan, cuando se desconfía, se insulta y se le falta al respeto habitualmente, porque lamentablemente cuando existen estos celos enfermizos es pues un mal hábito, ¿no? Entonces pues ven moros con trinchete todo el tiempo y bueno, pues justamente ese tipo de cosas son dañinas para la salud, para la autoestima, para el bienestar mental de la otra persona. Por eso se llama violencia psicológica. Y aunque no son tan visibles las marcas como los golpes, los moretones, las hinchazones, la verdad es que sí se nota en el desempeño de la persona en cuanto a la inseguridad que manifiesta, la inestabilidad, de que están esperando, ¿no? Cada palabra, cada golpe bajo en lo que va a decir, no se anima a expresar nada, no se anima a opinar nada, porque todo va a ser mal interpretado, todo va a ser mal visto, no hay a dónde poner los ojos, no sabe qué sí puede hacer, qué no puede hacer. Y a ese grado llega la inseguridad en sí mismos, al grado de que dependen totalmente de lo que la otra persona, según esté su humor y si quieren considerarlos valiosos o no. Totalmente. Y es que, bueno, pues ahorita estamos hablando de los celos por este testimonio, pero esta violencia psicológica, como lo menciona Lupita, es todo aquel maltrato hacia la persona en su manera de hablar con ellas, en sus actitudes. ¿Qué pasa con la indiferencia, con la ley del hielo? ¿Qué pasa con pues estos chantajes o estas manipulaciones cuando no se hace como quisiéramos, lo que quisiéramos, cuando quisiéramos? Todo eso es violencia psicológica y definitivamente habla de personas que necesitan urgentemente explorar técnicas para dominarse. Ese dominio propio está haciendo falta en esta persona que violenta psicológica o emocionalmente a la otra. Entonces, bueno, pues requiere de un alto a tiempo, porque luego lo que mencionábamos en la pizca cultural, la violencia escala, puede empezar por psicológica y llega un momento en el que quizás ya se vuelve más grave, como este violentómetro del que ya hablábamos. Dice Lupita, pero todo lo que hagamos en caridad, con la serenidad, pues ahora sí que como sabiendo que vamos por un sendero correcto, ¿no? Que estamos haciendo las cosas tratando, pues obviamente de romper con ese círculo de violencia y bueno, haciendo lo que provoque el máximo bien para aquel que amas. Porque definitivamente eso, en primer lugar, pues te va a traer un bien a ti también, pero en segundo lugar, también es bien importante. ¿Qué es lo que estás haciendo cuando no pones límites y altos a la persona que te violenta? Estás siendo cómplice del pecado o del error que él está cometiendo. El no poner un límite, lo que estás haciendo es consentir lo que él hace. Te estás poniendo, pues, de pechito. Es que lo amo, pues lo perdono 10,000 veces, pero sin límites. Es que yo lo provoqué. Claro, sin límites, eso no es válido. Eso, o sea, imagínate que pues llegues ante Dios y le digas, pues es que yo perdoné 10,000 veces. Sí, pero quizás te llevaste entre los pies en ese perdón, que quizás estaba disfrazándose de ese perdón, tu miedo a actuar como sabías que debías actuar. Pues te llevaste el alma de tu esposo porque no le pusiste un límite y un fin a eso que él estaba haciendo mal, obviamente de una forma amorosa,
de una forma firme también. ¿Y qué crees? A tus hijos también, porque lo que menciona Cristi es súper importante. El ambiente hostil en el que estás viviendo al permitir la violencia en tu hogar es algo que va a acompañar el resto de su vida a tus hijos. ¿Por qué? Pues porque son justamente experiencias, vivencias que no se borran del corazón principalmente, y muchas veces como mecanismo de defensa el cerebro las oculta, pero en ocasiones y muy frecuentemente son ellos los que van a ser violentos con otras personas por lo que vivieron en su pasado. Entonces imagínate toda la cadena de violencia que estás generando al no poner un alto en tu propio testimonio, en tu propia experiencia, en tu propia casa, hogar y vivencia, ¿no? Sí, yo con mis hijos jamás permití que se llevaran a golpes. Siempre los detuve en cuanto me daba cuenta que estaban ahí agrediéndose, porque les decía, a ver, ¿te gustó que te pateara? No. Y entonces, ¿por qué tú lo pateas? ¿O por qué tú le jalas el pelo? ¿No? O sea, si no te gustó lo que sufriste, ¿por qué le vas a provocar lo mismo al otro? ¿No? Entonces tenemos que cambiar este chip. Tenemos también otros comentarios. La doctora Griselda Márquez nos dice, muy buen tema, felicidades, saludos. Y Cristina Isabel Reyes nos dice, invito a estas valientes mujeres a trabajar en su amor propio, a buscar ayuda, a prepararse mucho. Creo que muchas creen que deben soportar esa cruz y me encanta cómo Lupita habla de hasta dónde no. Recomiendo el libro Las mujeres que aman demasiado. Ella es psicóloga, es una de nuestras radioescuchas y además, bueno, pues fue invitada con nosotros, así es que yo te invitaría a que sigas este consejo que ella te da. Puedes leer, por supuesto, también su libro Disfrutando el Camino, si no me equivoco. Si me equivoqué, Cristi, por favor, dime. Y Las mujeres que aman demasiado, 2 recomendaciones adelantadas, porque bueno, ya vendrán las recomendaciones de La maleta del abuelo. Vamos a continuar poniendo nuestros cerebros en marcha, porque creo que es importantísimo ponerle nombre y apellido a los hijitos de la violencia. Ahora sí que la violencia es la mamá, pero ¿qué tipos de violencia hay? Bueno, pues son los hijitos igual de malos, ¿no? Entonces vamos a continuar con Cerebros en Marcha. Ayúdanos en este momento, dale clic a la flechita de compartir para que sean esas personitas que lo necesitan, que escuchen este mensaje. Unamos engranes y dejemos que las letras nos guíen hacia el conocimiento colectivo. Alimentemos nuestros sentidos y compartamos historias. Pongamos entonces Cerebros en Marcha. Yo creo que la primera acción que debemos de poner en práctica para poder detener esto de la violencia es romper el silencio y denunciar. Porque luego decimos, ¿para qué denuncio si nomás archivan el caso? Bueno, el hecho de documentarlo ya es una ganancia porque vas sentando precedente, vas dejando una evidencia de una situación que está pasando y además la persona que te violenta se dará cuenta que ya no te dejas tan fácil, que ya estás pensando y tomando decisiones, ¿no? Y yo creo que esto es un gran paso. Y bueno, hay que ver qué tipo de violencia, tipos de violencia se ejerce y vamos a analizar algunas de ellas, ¿no? Decíamos, la violencia física, pues son todas aquellas agresiones que van contra el cuerpo de una persona, ¿no? Golpes, lanzarle objetos, encerrarlo, dejarlo sin comer, sacudidas, estrujones, prohibirle a lo mejor estar cerca de un baño, ¿no? Porque hasta eso es un tipo de violencia física, ¿no? El dejarlo encerrado en un cuarto donde no hay un servicio sanitario y no le das de comer, bueno, entonces la persona está ahí sin poder cubrir esas necesidades básicas físicas, ¿no? Sí, y es que lo muy triste en este caso es que sin darte cuenta caes en ello y luego dices, ¿en qué momento? Yo de verdad no me creo capaz, porque muchas veces podemos ser estas personas que, claro, siempre buscamos amar de una forma correcta y creemos estar en una familia funcional, pero cuando suceden las diferencias es cuando surgen estas heridas, al tocarlas es cuando sale quizás lo peor de nosotros inconscientemente y cuando menos te das cuenta ya empezaste quizás a empujar puertas, a empujar a la persona, a usar medios que sabes que no debes usar para obligar al otro a no hacer o a hacer lo que tú quieres. Sí, a lo mejor no le das el puñetazo, pero golpeas la mesa o golpeas alguna cosa que dices,
aguas, ¿no? Totalmente. O sea, ahorita fue a la mesa, al rato puede ser. Sí, y yo puede quiero ser. platicar algo que no me hace sentir orgullosa en lo absoluto, pero nosotros, mi esposo y yo hemos caído en este tipo de cosas y la verdad es que nos llamó muchísimo la atención porque dijimos, ¿en qué momento si nosotros creemos en el amor, creemos en el perdón y creemos en que pues nos vemos de viejitos juntos, ¿no? Yo estaba embarazada, no, yo ya tenía a mi niña y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Estábamos teniendo una diferencia, estábamos en la sala y entonces de repente empezamos a subir el tono, se escaló la violencia y entonces, pues la discusión y entonces llegamos a un punto en el que empezamos un poquito como a empujar. Llegó el momento en el que yo decidí salir a caminar y entonces él decide cerrar la puerta de la casa. Pero yo no traía ni celular, ni dinero, ni llaves. Entonces dices, oye, quizás él no lo hizo con esa intención, no sabía que yo no traía todo eso. Pero al final, ¿qué es lo que...? O sea, el hecho de que tú no tengas la intención no significa que las cosas no estén sucediendo. Uh-huh. Para mí, ¿qué significó eso? O sea, ¿en qué momento era en la noche? O sea, y por supuesto que yo sí dije, no, es que esto no puede estar pasando así, ¿no? Entonces, se los platico, por supuesto que da vergüenza decirlo, pero así es la violencia. O sea, se mete como la humedad y no te das cuenta a tiempo. La segunda, el segundo hijito de la violencia, aparte de la violencia física, pues es la psicológica o emocional que habíamos mencionado. Es toda acción u omisión, en ocasiones no es lo hago, sino dejo de hacerlo, dejo de decirlo, destinada a degradar o controlar esas acciones, comportamientos, creencias, formas de pensar o decisiones de la otra persona, ¿no? Mejor me lo guardo, no lo digo, porque si lo digo, entonces ella o él no van a hacer lo que a mí me gustaría que hiciera. Eso también es violencia psicológica. ¿Por qué? Porque estamos tratando de manipular al otro, ¿no? Sí, y el decir, no vas a tal fiesta, o sea, supe casos, ¿no?, de chicas que al novio no tenía invitación, no había boleto para él para los 15 de la prima, pero no puedes bailar con nadie más, le están marcando cada 5 minutos, me dice con quién bailas, con quién platicas, no te separes de tu mamá, claro que no puede irse a platicar con los primos, con los amigos, y entonces, aunque no está físicamente a su lado, no la paralizó y no la dejó disfrutar de esa fiesta, ¿no? Claro. Y estas intimidaciones son por medio de la intimidación, de la manipulación, la amenaza, la humillación, el aislamiento, o cualquier conducta que implique el perjuicio en la salud psicológica, ¿no? ¿Qué pasa en ocasiones? Si no tienes ganas de llegar a tu casa, cuando tu casa o tu hogar tendrían que ser tu lugar seguro, tu refugio, aguas, porque algo está pasando. ¿No? Así como cuando jugamos a la traes y la base es donde nadie me puede dañar, ajá, pues resulta que la base es la que más te quema. O quizás es la que te está generando miedo, quizás es la que te... Ay, no, es que qué flojera llegar a mi casa. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Bueno, pues que hay un ambiente hostil y probablemente pues es esta falta de empatía o esta violencia emocional que poco a poquito, como estas formas de tortura de la antigüedad que a veces quizás ni son de la antigüedad, la gotita, ¿no?, que cae en la cabeza hasta llegar a perforar. Uh-huh. Así es también la violencia psicológica y emocional. La violencia sexual es cuando los obligan a hacer cosas que le incomodan al otro. O puede ser una relación sexual normal, pero no en el momento que quiere la persona, uh-huh, que no está con ánimos de tener ese encuentro sexual con el cónyuge. Entre matrimonios se puede dar la violación. La violación no es solamente por una persona externa al matrimonio. También la esposa puede abusar del esposo o viceversa, ¿sí? Cuando la señora obliga al esposo a tener esta relación sexual, ¿sí? Yo sabía de casos, por ejemplo, que el marido había sido infiel y entonces cuando llegaba a la casa la señora lo obligaba a tener intimidad cuando sabía que por la respuesta sexual normal de los varones, pues no pueden inmediatamente tener un segundo acto sexual, ¿no? O te obligo o te prohíbo, ¿no? O sea, si no me das la camioneta que yo quiero, no voy a tener intimidad contigo. O te compré tal ropa, te compré esto, y entonces ahora me pagas o me cobro, ¿no?, con ese encuentro sexual. Qué triste es darnos cuenta de que hoy en día en los noviazgos hay mucha violencia sexual. ¿Por qué? Porque en ocasiones él le pide la famosa prueba de amor a ella o al revés, cuando en realidad va en contra de sus principios, va en contra de lo que ella o él quieren, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues es que si no me deja, yo de verdad sí quiero algo bien con él, ¿no? A veces me callo, no, pues es que qué pena decirle. ¿Por qué? Porque evidentemente todavía no están listos para poder abrirse al diálogo en una intimidad plena, ¿no? Entonces, bueno, eso, otro, la pornografía.
¿Cuántas veces no existen casos en los que pues se obliga a la otra persona, sin permiso alguno en ocasiones, a ver escenas pornográficas que para mejorar la vida Para sexual, inspirarse, para ¿no? inspirarse, cuando en realidad esa ya es una forma de infidelidad, totalmente, ¿no? Entonces, bueno. Y también el obligarlos a vestirse de tal o cual forma, o sea, o a vestirse muy sexy porque estás ahí para mí como si fuera una muñeca, o al contrario, de que tienes que extraer, o sea, exagerando, ¿no? Porque una vestimenta digna es correcto, ¿no? Pero el decir que no se te vean los tobillos, que no se te vea nada, que no muestres nada de tu cuerpo, pues tampoco, ¿no? Es esta forma de violencia sexual. Recordando que la sexualidad es toda tu identidad como hombre o como mujer, ¿no? Entonces, esto por supuesto que también atenta contra tu sexualidad. La económica, algo que quizás a veces no se ve como violencia, bueno, pues es justamente estar midiendo, o sea, estar como que bien fijones con cuánto comes, cuánto no comes, qué compraste, qué esto. O no, ¿sabes qué? Pues yo soy el hombre, el que paga manda, y entonces sí o no, cuando en realidad pues es equipo, ¿no? O sea, yo estoy en casa para que tú puedas despreocuparte de eso y salir a trabajar. O bueno, pues estas formas en las que justamente el recurso que se utiliza para empujar, presionar o coartar la libertad de la otra persona, la dignidad de la otra persona, es lo material, incluso comida. O sea, comida, vestido, es que no, y quizás tienes años sin poder comprarte una sola prenda que ya necesitas. ¿Por qué? Pues porque el marido no, o la esposa no, ¿no? Así es. Y la violencia de género son los actos violentos contra una persona en razón de su sexo o preferencia sexual, ¿no? Estos, bueno, pueden ocurrir en ambos, hacia ambos lados, ¿no? Y está pues cada vez más generalizado. Así que bueno, vamos avanzando para poder alcanzar a ver nuestra tregua del día, para ver estos consejos de qué es lo que sí podemos hacer para romper con estos círculos de violencia. Quiero que la maleta del abuelo nos la saltemos porque ya acabamos de hacerte recomendación que quiero que tomes nota de ella. Habíamos dicho el libro de Disfrutando el Camino. Disfruta tu camino de Cristi Reyes. También el de Las mujeres que aman demasiado, que te pediría, Cristi, si nos puedes compartir el autor o la editorial. Y la película de Cadena de Favores. ¿Por qué? Porque esta cadena de favores es todo lo contrario, aunque también se ve la violencia ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el final, no se los voy a spoilear, tienen que ver esta película, pero justamente acaba con esta violencia que vivimos todos los días, ¿no? Entonces, cadena de favores, para darnos cuenta de que así como la violencia es un círculo vicioso, también hay círculos virtuosos que podemos generar, ¿no? Vamos entonces ahora sí a nuestra tregua del día de hoy. Para, bueno, pues el manjar. ¿Qué podemos hacer ante esto? ¿Qué podemos hacer ante este círculo de violencia y este ambiente hostil y violento que vivimos, en el que vivimos, pues hoy en día? Deja de pelearte con la vida diaria. Escucha estos prácticos consejos y consigue tu boleto directo al éxito. Aquí está la tregua del día. Muy bien, pues en la tregua del día tenemos el primer paso por recomendar, que es justamente pues un paso que te queremos invitar porque es como un previo, ¿no? O sea, es un previo a nivel muy personal para poder no tanto combatirla una vez que ya llegó, sino también prevenirla antes de que llegue. Y es combatir la frialdad emocional. Creo que este es un mal, así como dicen que el estrés es la enfermedad del siglo, de este siglo y del siglo XXI y últimamente, bueno, pues así la frialdad emocional, la insensibilidad, la desensibilización de la sociedad, bueno, pues son también un mal que podemos empezar a combatir. ¿Qué es esta frialdad emocional? Bueno, pues obviamente empieza por esta falta de empatía, la incapacidad de conectarte emocionalmente con los demás y la falta de interés en los demás, en el otro, en lo que el otro siente. Muchas veces estamos sumergidos y enfrascados en la rutina, en el trabajo, distraídos que con la música, que con los videojuegos, que con la tele. ¿Con cuántas cosas hoy en día no nos distraemos, no? Con redes sociales, etcétera. Y además el mundo te hace que te distancies de los demás, de no te involucres, no te enganches, no te enamores. Y entonces al enfriar nuestro corazón, ¿no? Al no hacer caso o minimizar, ¿no? Que el hijo llega y mamá, es que en la escuela me dijeron tal cosa y ta. Entonces,
ay, no es para tanto, no te preocupes, o sea, no lo hagas de todos, no, bájale. Y dices, es que para mí sí fue difícil, para mí sí fue duro que me sacaran del salón por tal cosa, ¿no? Entonces, no minimizar lo que el otro está sintiendo, ¿no? O invalidarlo como, claro, porque cada quien tendrá pues sus propios talones de Aquiles, aquella sensibilidad distinta a la mía. O puedes decir, ay, eso no es nada, o sea, si te dijera lo que a mí me hicieron, ¿no? Eso sí es triste, eso sí es duro, ¿no? Sí, totalmente. Me acuerdo de una persona que quiero mucho que justamente decía, yo al final del día como que pues agradezco en mi oración y todo, y ha habido momentos en los que digo, no inventes, hoy no miré a los ojos a mi hijo. Qué fuerte, porque creo que ella tiene ese nivel de conciencia como para decir, no conecté con el alma con el alma de mi hijo a través de nuestra mirada, ¿no? Para poder ver cómo estaba, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta de eso. Y bueno, pues justamente a menudo asociamos a esta frialdad emocional con, por supuesto, factores como la crianza, el trauma, la ansiedad, la depresión y, ¿por qué no también personas que justamente llegaron a vivir abusos emocionales, violencia física en el pasado y entonces hoy en día desconectan sus emociones como un mecanismo de defensa? A mí me dolieron mis emociones de chiquito, ahorita mejor no conecto y así más fácil, ¿no? Entonces, cuidado, porque si eres de esos, pues hay que echarle un vistazo para sanar el pasado. Y hay que ver entonces qué sí podemos hacer para sanar esta frialdad, ¿no? La primera es buscar ayuda profesional. No podemos salir de esto nosotros mismos. Mucha gente dice, ¿y por qué le voy a ir a platicar mis broncas a otro? Sí nos ayuda. El hecho de expresarlo nos ayuda a que ellos nos digan cómo podemos manejar adecuadamente estas heridas, ¿no? Practicar la empatía, aprender a ponernos a situarnos en los zapatos del otro para entender por qué reaccionó de tal o cual forma, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, pues esa es la primera. La segunda forma es... la tercera, ¿verdad? Porque la primera es búsqueda de la ayuda profesional, la segunda, la práctica de la empatía, la tercera, el trabajar tus habilidades sociales. Hay personas que por personalidad pues son un poquito más tímidas, más introvertidas, pero todos necesitamos de ese otro yo, ¿no? De ese otro alguien. Entonces, bueno, pues estas habilidades nos van a ayudar a poder conectar con los demás. Muchas veces estamos completamente desconectados de los otros por conectarnos a la tecnología. Estamos pues muy cerca de los más alejados en distancia, pero muy lejos de los que están más cerquita de nosotros. Y bueno, pues justamente necesitamos forzosamente trabajar esas habilidades sociales para poder conectar y sobre todo combatir esta frialdad emocional. Y también, bueno, practicar la autoexpresión, ¿no? El que nosotros mismos aprendamos a poner nombre a eso que estamos sintiendo. Para poderlo identificar y poderlo solucionar, porque mientras me lo guarde y me lo trague, pues se va a manifestar de una u otra forma, ¿no? Claro. Me gustaría cerrar justamente las recomendaciones con esto que es importantísimo, que yo les diría que tomen nota. Se llaman ritos de conexión emocional. Yo creo que esta es el antídoto a esta parte de decir, no conecto con la gente desde hace muchísimo tiempo. Puede que haya personas que nos estén escuchando y que digan, pues sí es cierto, realmente no me involucro de manera emocional con alguien ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, estos ritos de conexión en el día a día, bueno, pues justamente si hablamos de matrimonio, de mi pareja y así, ¿qué podemos hacer? Pues al despertar con mis hijos o con mi esposo, el besito de buenos días. El buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Descansaste? ¿No? Sí, no nomás el llegar y ya levántate, ya vas tarde a la escuela, claro. Y cuando quieras, ¿no? Claro. Y sin el desayuno ni nada, sino decir, oye, buenos días, ¿no? Hacer ese contacto visual de cómo amaneciste, ¿no? Claro, y al despedirnos. Hay estudios que mencionan que justamente puedes aumentar 5 años tu vida, o sea, morir 5 años después, si te despides con un beso de la persona que amas. Nada nos garantiza que en la noche nos vamos a volver a ver. Uf. ¿Y cuántos se arrepienten de que lo último que le dije fue tiraste el vaso de leche o ahí dejaste tus calzones sucios y tus calcetines que no los recogiste? Cuando le pude haber dicho te amo, me siento orgulloso de ti, eres importante para mí. Al regresar a casa, por ejemplo, la prioridad, pues recordemos, somos como esposos tú y yo y después los hijos. Ellos se van a sentir amados por ser fruto de tu amor, pero en primer lugar, hola esposo, hola esposa, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Y que tus hijos te vean y ya después saludamos a los hijos. En la comida, por ejemplo, ¿cuántas comidas al día hacemos juntos? O no al día, a la semana o al mes, porque muchas veces ni una sola hacemos al día, ¿no?
todo eso que recuperamos con la pandemia hay que seguirlo cultivando, desde comer Totalmente. juntos, ¿no? Ujú. Salidas el fin de semana, salir como familia, no solo cada quien con sus compas, sino salir como familia. Y también salir los esposos, salir de vez en cuando, salidas de novios, ¿sí? Ya sea con parejas de matrimonios o de novios, pero también salir solos nosotros dos. Si no somos capaces de disfrutar esas salidas juntos y que digas, ay, ¿para qué vamos a salir a gastar dinero si yo no me gusta el teatro, si no quiero ni los tacos? Salte a comprar una bolsa de cacahuates en la esquina, en el parque de la esquina, y con eso estás haciendo tu cita de amor. Al acostarnos, por ejemplo, bueno, pues ¿quién está esperando a su cónyuge para ir a acostarse juntos, no? Muchas veces, ay, pues ya se durmió, ya se quedó dormido, ni siquiera buenas noches nos dijimos, ¿no? O, por ejemplo, esto que mencionabas tú de salir, pues pudieran ser, por ejemplo, la recomendación una vez por semana solos para platicar, no de trabajo, no de problemas, simplemente para conectar, justamente, Conquistarse. Y 2 a 3 fines de semana al año sin los hijos. Quizás escapaditas breves, no les estamos diciendo váyanse 3 semanas cada ocasión, Cancún. ¿no? Y las ocasionales, en la enfermedad, por ejemplo, ¿cómo conecto con mi pareja? En la enfermedad, por ejemplo, ¿qué le gusta? ¿Cómo le puedo ayudar a sentirse un poquito menos mal, ¿no? Bueno, pues justamente esta es la tregua y me gustaría ya pasar a nuestra última sección, que es al final del túnel, para cerrar con, creo yo, la idea principal en torno a este tema de la violencia. Vamos a leer brevemente un fragmento porque justamente creo que es la manera en la que la violencia actúa y también cómo la violencia se puede romper. Vamos al final del túnel. Estás escuchando Cruce de Vías y estamos a punto de terminar. Comparte este video, por favor. Puedes escucharlo en repetición como Sabina, que nos dice, llegué tarde, pero me pongo al corriente. Muy buen tema. Vamos entonces a continuar. Las buenas nuevas nos alcanzan antes de terminar este viaje. Mira, noticias positivas se acercan a todo vapor. ¡Ánimo! La luz siempre está al final del túnel. El dueño de una empresa le gritó a su administrador porque en ese momento estaba muy nervioso. El administrador a su vez llegó a su casa y le gritó a su esposa, acusándola de gastar demasiado al verla con un vestido nuevo. La esposa le gritó a la empleada porque había roto un plato. La empleada le dio un puntapié al perro porque la hizo tropezarse. El perro salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por la calle porque le molestaba su presencia. La señora fue al hospital para que le curaran sus heridas y le gritó al médico porque al curarla la lastimó. El médico llegó a su casa y le gritó a su madre porque la comida no estaba en su punto. La madre le acarició los cabellos y le dijo, «Hijo, mañana te haré tu comida favorita. Tú trabajas mucho, estás cansado y necesitas de una buena noche de sueño. Voy a cambiar las sábanas de tu cama por otras bien limpias y perfumadas para que descanses profundamente y mañana te sentirás mejor». Luego lo bendijo y salió de la habitación, dejándolo descansar. En ese momento se interrumpió el círculo porque chocó con la paciencia, la comprensión y el amor. Bríndate la oportunidad de platicar con ellos sin prisas. Háblales de cuán importantes son tus hijos y tu cónyuge para ti y de tu anhelo de verlos exitosos en la vida. Platícales también de ti, de tus preocupaciones, de tus sueños. Busca crear puentes ahí donde solo hay muros. ¿Qué tal? Me encantó para cerrar nuestro programa del día de hoy y me encantó también estar muy bien acompañados. Muchísimas gracias a todos ustedes. Llegó la hora de despedirnos porque Fabi ya nos está corriendo. Sí, dejamos a que siga el programa de Juan Antonio Ávila, evangelizando las organizaciones. Y bueno, los esperamos aquí el próximo martes en punto de las 4 de la tarde. Buen provecho, tómense un rico cafecito y nos vemos el próximo martes. Cristi Reyes nos dice, el libro es Las mujeres que aman demasiado de Robin Norwood. Robin Norwood es el autor de este libro. Muchísimas gracias. Gracias Fabi, gracias Cristi. Hasta el próximo martes en punto de las 4 de la tarde. Somos Jessica Lleros y Cristi Parra en Cruce de Vías. Hasta la próxima y sean felices. Atención pasajeros, favor de prepararse. Hemos llegado a nuestra última estación. No olvide tomar sus pertenencias y buscar siempre un enriquecedor Cruce de Vías. Tengas miedo al mundo, él te acompañará. Que
con los pies en la tierra.